¿Cómo? Tiene que ver con nosotros y los otros, un poco esto de soy yo y si es el otro también, y yo me veo en el reflejo, yo soy espejo y yo soy el otro del otro. ¿En qué medida? Quiero sacar el cursor aquí. ¿En qué medida soy igual, soy diferente, quiero modificar al otro? Bueno, retomando algunas cosas que aparecieron, fue muy interesante esto de ver la diferencia entre lo distinto y lo diferente. Creo que acá tenemos dos posturas, una postura desde la antropología y una postura desde la sociología para decir esto. Desde la antropología, y esto que voy a decir está muy relacionado con todo lo que se habló ya a la mañana, desde una visión etnocéntrica, centrada en Occidente, en lo europeo, digamos, el otro era aquel, sobre todo pensando en las culturas originarias de América, que en un sentido evolucionista no había alcanzado lo mismo que alcancé yo como cultura dominante. Entonces yo me pongo frente al otro. Este yo, desde la cultura hegemónica, es el que logró, a través de la historia, una historia que evoluciona linealmente, alcanzar un grado de civilización. ¿Se acuerdan lo que hablaban a la mañana de esta civilización y barbarie famosa en nuestra literatura y en nuestra historia? Alcanzó un grado que el otro grupo, el otro, no alcanzó. Y que por consiguiente yo tengo, acuérdense también de lo de la mañana, lo de homogeneizar, yo tengo que educar, en el mejor de los casos, para que llegue a ser como yo. O sea, este espejo, fíjense, habíamos visto hace un rato una imagen de un espejo que va y viene, ¿no? Acá es un espejo donde yo quiero que el otro se espeje a mí, que el otro sea como yo, porque yo soy el que domino. Y confrontábamos esto, y vuelvo a tomar otra palabra, me olvidé tu nombre, Sandra, diferente versus diverso. El diverso, y acá estamos tomando un concepto ya no desde la antropología, sino más moderno, más centrado en el siglo XX, desde la sociología. El diverso es aquel que no es aquel que yo tengo que llenar con lo que al otro le falta, no es el carente de, es aquel que también me puede aportar a mí desde su cultura, que no por ser diferente, por no ser, diversa, yo misma confundí las palabras, no por ser otra cultura, es menor que la que yo traigo, o la europeocéntrica, ¿sí? La cultura occidental dominante y hegemónica. Entonces, estas culturas de América también, como ustedes vieron también en la mañana, y perdón que haga tanta referencia porque estamos hablando lo mismo, también tienen todo su aporte desde otro lugar, desde otras costumbres, desde otra cosmovisión, para aportarnos. Entonces, ¿qué pasa desde la escuela? Si yo quiero que el proyecto educativo esté comprometido con esta democratización social y cultural, que sería exactamente lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? De la cultura que desde un centro quiere hegemonizar, quiere homogeneizar. La escuela tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al saber de y sobre la lengua y el lenguaje para posibilitar que el sujeto se constituya en relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vieron que por lo que se suscitó a la mañana yo estoy bastante posicionada en la importancia de la lengua en este sentido, ¿no? Como la que nos va a garantizar este posicionamiento dentro de la cultura. Porque tiene que ver con las prácticas sociales del lenguaje. Porque acá van a ver ustedes que hay mucha terminología que está en nuestros diseños curriculares. Lo que quiero también con esto es que reflexionemos sobre lo que dice nuestro diseño curricular, es decir, el de prácticas del lenguaje o el de lenguas extranjeras. Entonces,
Si yo conozco la lengua y puedo darle a esa lengua un valor de acceso al bien cultural, es allí donde el sujeto va a poder constituirse a través de las redes sociales en uno más dentro de este proceso de democratización. No va a ser el otro, sino va a ser uno. Miren, estoy haciendo el círculo que hablaban hace un rato, ¿no? Es uno más dentro de ese círculo. Paso a la otra frase, que habla de actitud ética fundamental para los procesos de democratización social y cultural de una comunidad lingüística. ¿Cuál es la actitud ética fundamental? ¿Se acuerdan dónde está esto? ¿Dónde aparece esta frase? Toma de conciencia de la existencia del otro. Algo que lo tendríamos que tener ahí en la escuela, libro de cabecera. Que está en el diseño. ¿Y se acuerdan en qué parte? En sentido formativo. Entonces, esta actitud ética, ¿por qué ese sentido formativo? Porque no solo es la manera en que tenemos que formar al chico, nosotros tenemos que estar convencidos. Por eso hablaba de lenguas adicionales y de esta presencia y este convencimiento del docente, de que son todas lenguas que deberían estar a un mismo nivel y con un mismo grado de poder circulando dentro de esta comunidad. Pero para esto necesito, para que exista esta democratización social y cultural de la comunidad lingüística, necesito tener conciencia de la existencia de ese otro y que el otro no me sea ajeno. Que no sea, y retomo palabras de ustedes, la amenaza. Que este conflicto lo podamos superar juntos, que no aparezca como conflicto. Van a ver después en alguna de las diapositivas que aparecen más adelante, de las escuelas, creo que aparecen en algunas del distrito 19 o 21, cómo esto en los diagnósticos de los docentes es visto como conflicto. Bueno, tenemos que ver cómo superarlo, ¿no? Una de las ideas también muy fuertes que imperó mucho en las clases dominantes, hegemónicas, que hubo en el proceso de inmigración de nuestro país, fue una metáfora que no era inocente. La reconocemos nosotros porque nos hemos educado por la generación del 80. El de crisol de razas. ¿Ustedes lo escucharon? Crisol, según me explicaron los técnicos que estaban en las fundiciones, es un lugar donde se desechan las escorias. Y esa es una idea muy fuerte, de que el otro no existe. El otro o es un reflejo de la clase dominante o deja de existir, se funde y se desecha. También en la filosofía, en Foucault, cuando hablaba del condenado, que es la imagen invertida del rey en el suplicio, hay muchas imágenes de la antropología, de la sociología, que toman el problema de la otredad. Pero más allá de ponernos en disquisiciones profundas, queremos reflexionar en esto porque esto tiene que ver con las prácticas en las clases. Tener una idea preconcebida, no sujetarla a debate, no cambiarla, pone en riesgo las prácticas y pone en riesgo al otro. Y vimos nosotros como supervisores, como docentes, con un gran recorrido por las aulas, por las escuelas y por todos los conflictos sociales, económicos, de salud, de todo tipo, vimos que ocultar ese conflicto era pernicioso, negarlo. Vimos que cuando los docentes ponían en práctica estas cosas, de reconocer al otro, de darle un lugar, tomarlo para construir también la propia identidad, porque si yo no tengo otro diverso, tampoco sé cómo soy yo. Si yo siempre estoy con mí mismo, como para reflexionar. Hay una frase que dice, cualquiera hubiera descubierto el agua menos un pez. El pez está inmerso en el agua. Nosotros, si no cambiamos de medio, no hubiéramos descubierto el aire. El aire se descubrió, no fue una de las primeras cosas. Entonces... poner, porque te va a cortar el... si se va la máquina quiere tomar sus propias decisiones y en ese sentido es una otredad, tiene una identidad que no le reconocemos. Era en base a eso, que hay ideas que nos han, en nuestra formación, que nos han inculcado, que un poco hacen que la escuela no tenga ese espacio, o no lo dé. Y cuando surge, nos alegramos, porque ayuda a que la escuela se vea a sí misma.
como una de las voces para hablar con el otro. Digo que también entonces, muy buena la explicación, porque yo no tenía idea que Crisol quería decir eso, y uno tiene por ahí el concepto, hablando de otro y demás, de que Crisol era una palabra positiva, con ella que tenía por ahí. No es positiva ni negativa, pero no fue una unión de razas, fue una idea de descarte, de que hay cosas que no queremos, y hubo aportes que no fueron tenidos en cuenta. Se esperaba un determinado modelo, que no se cumplió, por suerte. Por suerte no se cumplió del todo. La Hubiera sido... relación era con un sentido positivo, la familia Claro. es un crisol de razas, Hay alberga gente, todo sí, para desechar. pero lo que pasó, precisamente por El exterminio, por la persecución, cuando el otro, yo necesitaba apoderarme de sus tierras, cuando necesitaba una escuela que homogeneizara, que tuviera una sola lengua, y en otros países, no solamente en el nuestro, también se unificaron las lenguas, se acallaron los llamados dialectos, las diferencias. Y eso generalmente fue en grandes dictaduras y en grandes pensamientos unilaterales, muy lejanos a la democracia. Que lo que tiene como propósito es que el otro tenga las mismas posibilidades que yo, que también son cosas muy difíciles de hacer, pero que hay que considerar. Volviendo a la metáfora, aquello que por una temperatura determinada se descarta, podemos escuelas expulsivas, el chico problemático, tenemos muchas imágenes. ¿Qué pasa cuando el problema es el otro y al otro hay que eliminarlo o es una amenaza? Y contrario a amenaza hay lo que es una oportunidad. Contrario a debilidad está lo de la fortaleza en la matriz FODA, según cómo nos pongamos, adentro de la escuela o mirando de afuera, que a veces son nada más que maneras de mirar. Sí, justamente esta de la palabra crisol, que está naturalizado en un sentido. O sea, ¿cuántas veces no reflexionamos sobre las palabras, ¿no? Que a pesar de ser docentes de lenguas, bueno, nos han llegado, pero tienen un origen histórico. ¿Por qué no llegaron de esta manera y con esta valoración positiva cuando, bueno, había que discutir a ver cuánto de positivo tiene y cuánto no? Cierro con las palabras de... En las ciencias naturales, el proceso de utilización de un crisol significa una homogeneización de las cosas, es una pérdida de identidad y pertenencia del origen. En un crisol se mezclan distintos metales, se funden para formar otro. Entonces pierden todo su sentido de pertenencia de origen, que justamente el análisis está relacionando siempre desde lo lingüístico, el análisis lingüístico, pero como tiene una derivación desde del símbolo, ¿no? De la palabra crisol. Ustedes dijeron entre las palabras, ¿no? Esto de nutrirse del otro, de ver las necesidades mutuas, lo que es común y los distintos bagajes. Bueno, esto dentro de un crisol lo anulo, porque no tomo todo lo que me puede aportar el otro, ni soy yo mismo. O sea, la idea sería que, bueno, conservemos cada uno lo que ha traído para poder trabajar juntos, para poder seguir juntos. Bueno, dentro de esta toma de conciencia de la existencia del otro, vuelvo a palabras del diseño, trabajar con los alumnos la comprensión y el desplazamiento de los estereotipos. En los ejemplos del diseño curricular está con respecto a las lenguas extranjeras, pero bien vale acá hablar de estereotipos de distinta índole. ¿Se acuerdan a la mañana también? Dentro de decir, bueno, el boliviano, nos constan los benditos cantitos de cancha, ¿no? Cómo estigmatizan. Lo que tenemos que hacer justamente dentro del aula es desplazar estos estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, es algo prefijado, algo que no varía y que tiene una característica que yo le otorgo. Y no le doy tiempo al otro de demostrar realmente lo que es. Los hombres no lloran. Claro. Bueno, sí, obviamente también todo lo que es lo masculino, lo femenino, con sus estereotipos también, ¿no? Y el aula como espacio privilegiado para fortalecer la tolerancia hacia la diferencia y la aceptación de lo relativo.
Esto, que lo decimos muchas veces, que a veces lo recitamos un poquito de memoria cuando estudiamos para un concurso, etc., tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. En ese sentido de la relatividad, del relativismo, perdón, acepto al otro dentro de este concepto de lo diferente. No es el distinto el que yo tengo que colonizar, es el diferente con el cual yo tengo que compartir e intercambiar. Por eso es la aceptación de lo relativo. Sí, cómo no. La palabra tolerancia me parece que no es la más adecuada, porque suena yo te tolero, Sí. no seas diferente. Es verdad, quizás quizás la palabra tolerancia también, si vamos a hilar fino, está sacado tal cual del diseño, pero puede tener también una connotación a veces negativa, es decir, tolero pero no acepto. Creo que tenemos que entenderlo desde el contexto en que lo estuvimos mirando recién, pero sí es una palabra que podríamos debatir. Y en general porque uno conoce el contexto en que lo dice el diseño y lo interpreta desde ahí, pero podríamos verlo como que no es una palabra demasiado feliz en este contexto. Gracias. Bueno, si me permiten, tengo que cambiar. Perdón.